En este video lo que voy a proceder a hacer es mostrarles cómo armar una computadora desde cero. Primeramente lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es tener las herramientas adecuadas para armar una computadora. Estas herramientas, como se puede ver, por ejemplo este kit puede servirnos, donde tenemos principalmente destornilladores estilo Phillips, ¿sí? Que son los más usados acá. Entre las cosas que nosotros vamos a necesitar para armar un gabinete va a ser esto de acá. Nosotros vamos a necesitar de un gabinete. En este caso tenemos un gabinete gamer que está totalmente vacío. Si ustedes se fijan, vamos a destapar acá, tironeamos, sacamos la tapa la vamos a poner acá, y si ustedes se fijan, el gabinete no tiene absolutamente nada, únicamente los conectores que son los de los puertos de acá de adelante, los USB, los puertos de audio que tengo, ¿sí? Micrófono y auriculares, que bueno, eso van a ir conectados a lo que es la placa madre. Hablando de la placa madre, vamos a necesitar nosotros una placa madre que va a ir instalada acá. La placa madre, que es el principio, a donde se van a conectar todos los otros dispositivos, ¿sí? Justamente se le llama madre, por eso es la placa principal de la computadora. En este caso tenemos un modelo Asus, ¿sí? Asus. Vamos a proceder luego a instalarla en este gabinete. Las cosas que tenemos acá, otra de las cosas que necesitamos para armar el gabinete, ¿sí? Es un disco rígido. En este caso, bueno, los discos rígidos, este es un Western Digital, que si ustedes pueden observar acá más o menos siempre nos indica la cantidad de espacio de almacenamiento que tiene el disco. En este caso 1 terabyte, que vendría a ser 1000 gigabytes. Otra de las cosas fundamentales que necesitamos para instalar acá en la placa madre es el microprocesador. Vamos a necesitar un microprocesador que iría instalado acá en este zócalo de acá. Este microprocesador en este caso es un AMD FX de 8 núcleos. Otra de las cositas que vamos a necesitar, como esta placa madre, si ustedes lo ven acá, si bien es una placa madre moderna, se ve que posee varios puertos USB 3.0, de todo, vemos que no tiene una placa de video integrada. Entonces vamos a necesitar una placa de video. Para la placa de video, acá la tenemos. Esta es la placa de video, bueno, que en este caso estamos utilizando una placa de video GeForce, ¿sí? Otra de las cositas que nosotros vamos a necesitar justamente para dar de alimentación a esto es esto de acá, que es la fuente de alimentación. En este caso tenemos una fuente de alimentación bastante poderosa. Ustedes esto lo pueden notar en los mismos cables nomás que estamos viendo acá, que es una fuente, le digo, bastante pesada, que bueno, esto es una fuente de 700 watts de potencia, justamente una fuente adecuada para funcionar en una PC gamer, porque tiene que mover gran cantidad de cosas. Entonces se necesita esto, sí o sí, una fuente bastante buena. Y bueno, también otra de las cosas que vamos a necesitar es lo que es la memoria RAM. En este caso tenemos una memoria RAM Kingston, uno de los principales fabricantes de memorias RAM. Y acá tenemos una memoria RAM bastante, si ustedes se ven, bastante moderna, que en este caso viene todavía con disipadores, ¿sí? La memoria, por lo que es una memoria de 8 GB, ¿sí? 8 GB. Y bueno, van a ir conectados a los zócalos esto de acá, que luego vamos a proceder a armarlo. Segunda parte, lo que vamos a hacer es empezar a ensamblar todas las partes. Primero que, antes que nada, que debemos ensamblar es la placa madre. Para ensamblar esto, tenemos que colocar la chapita acá. La chapita siempre la traen todas las placas madre. Aquí está, ¿sí? Y algo fundamental que nosotros siempre tenemos que tener a mano es los manuales de la placa madre. En este caso correspondiente manualcito. También traen los correspondientes drivers, por si a veces Windows no toma automáticamente los drivers, los tenemos acá para instalarlo. Pero bueno, el manual es fundamental, ¿por qué? Porque esto nos va a ir indicando paso a paso
cómo instalarla. En este caso, bueno, yo ya lo sé instalar, pero para un usuario novato esto es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces nos surgen algunas dudas de cómo se conectaría esto y esto nos evacúa esas dudas. Entonces, vamos a proceder a poner la correspondiente chapita, que en este caso, vamos a poner esto acá, ¿sí? Esta chapita entra a presión, ¿sí? Ahí está, ahí está. Ahí entró la chapita. Ahora, el siguiente paso es poner lo que es la placa madre en el gabinete. Corremos los cables que nosotros tenemos y verificamos que todos estos tornillitos, estas muequitas que tenemos acá, coinciden con lo que tenemos acá. Si ustedes se fijan, acá tenemos 3 que están acá, 3. Acá tenemos también otras 3 huequitos que coincidirían con esto de acá. Y acá arriba tenemos 3 huequitos también. En este caso el gabinete vino mal armado, digamos, pero están los agujeritos acá. Pero ¿qué pasa? Los 2 tornillos que necesitamos, estos de acá, tendrían que ir acá. O sea, lo vamos a tener que cambiar para que esto quede bien fijo, ¿sí? Para eso vamos a utilizar una de estas herramientas. Que bueno, esto se utiliza justamente para sacar esto, ¿sí? Lo vamos a sacar. Ahí salió la tuerquita. Lo vamos a poner donde corresponde, ¿sí? Con esto también lo aseguramos, ¿sí? Y bueno, dijimos que eran estas dos las que estaban mal puestas, ¿sí? Que lo vamos a colocar donde en realidad corresponde. Si se fijan, ahí está. Hecho esto, bueno, vamos por si acaso a asegurar todo lo que tengamos acá. ¿Por qué? Porque las placas madres modernas tienen que hacer masa en el chasis. Si no hace masa en el chasis, no va a encender la máquina. En las máquinas antiguas, las viejas, las placas madres viejas, no había problema con eso. Pero bueno, vamos, fíjense, lo vamos a poner, como dijimos recién, ¿sí? Si ustedes se fijan, todo ensambla de maravilla, como tiene que ser, ¿sí? Y bueno, esto de acá, tenemos que proceder ahora a poner los tornillitos correspondientes acá. Acá tenemos los tornillitos que siempre vienen con el gabinete, ¿sí? En este caso tenemos que vamos a utilizar un feeling. Y fíjense, tenemos acá, empezamos, ¿sí? Con uno de acá, ¿sí? Perfecto. Vamos a ir a instalar uno de acá de arriba para que no se vayan corriendo, digamos, para que esto no tengamos ningún problema después de correrlo, nada de eso, ¿sí? Ahí está. Vamos a instalar otro de estos. Vamos a ir poniendo ahora el del medio. Bien. Vamos a poner otro más. Son los 6 tornillos. Por lo general varios al armar las máquinas por ahí siempre le ponen un tornillo de menos, un tornillo de más, pero lo ideal es colocarle todos los tornillos correspondientes, porque si no esto no va a ser masa, no va a trabajar como corresponde. A veces por ahí un tornillo de menos puede hacer que se mueva el gabinete y bueno, no es lo recomendable. Vamos a ir con el otro. ¿Dónde está? Epa. En este caso no está bien. Ahí está. Ahí está. Y bueno, el último que lo tenemos acá. Bien, tenemos la placa madre ya ensamblada, ¿sí? Este de acá ha resultado un poco finito. Vamos a buscar uno más grueso, que sería este, porque en este caso queda bailando en el de acá. Ahí está, este encaja de maravilla. Bien, ahora el siguiente paso que vamos a hacer nosotros
Este es un gabinete gamer que va a necesitar mucha refrigeración, entonces tenemos que instalar un cooler extra. Un cooler es un ventilador que va a refrigerar en este caso, ¿sí? Bueno, el cooler en este caso lo tenemos que instalar del lado de acá, ¿sí? Vamos a utilizar esto para guiarlo, ¿sí? Vamos a ponerlo. Ahí está. Y bueno, ahí está puesto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es atornillar esto de acá. Miren, unos tornillos especiales que son más gruesos para lo que son los coolers, ¿sí? Que bueno, en este caso necesitamos 4, ¿sí? Lo vamos a proceder a poner acá. Ahí vamos 2. Enseguida lo vamos a ajustar una vez que lo tengamos puesto. Otro acá y el último que iría acá. Bien, voy a proceder a ajustar los correspondientes tornillos. Vamos a ir uno por uno para mitad y mitad, ¿sí? Voy a ponerme de este lado para estar más cómodo. Bien. Bien. En este caso está entrando chueco, por eso el problemita. Ahí está. Ya se pasa cuando la máquina es muy nueva. Esto entra bastante ajustadito. Pero bueno, ahí va. Ahí lo estamos terminando de poner. Esto obviamente tiene que quedar bien ajustado. Porque el tema ¿qué es lo que pasa? El cooler se mueve, ¿sí? Esto se mueve. Entonces esto causa vibración. Si yo no llego a ajustar esto como corresponde bien, el problema que voy a tener es que voy a tener ruido en el gabinete. Algo muy común que siempre sucede, ¿sí? Ahí está. Bien. Ha quedado entonces el cooler puesto, ¿sí? Esto luego lo vamos a conectar a lo que es la fuente, ¿sí? En este caso necesitamos, acá tenemos la fuente de alimentación, ¿sí? Que es una fuente, como yo ya le había mencionado hace rato, bastante poderosa, ¿sí? Vamos a necesitar también instalarla acá. Esta fuente, bueno, bien. Acá tenemos los correspondientes tornillos de la fuente de alimentación, ¿sí? Acá tenemos uno, ¿sí? Que yo les dije hace rato, tiene que encajar. Una vez que coloquemos el primero, ya los otros ya la tenemos a la guía. Entonces, ve, ahí ya metemos el otro. Y si ustedes se fijan, acá tenemos ya para meter el otro, más abajo. Son 4 tornillos. Esto también es recomendable. Algunos cuando arman una máquina ponen un tornillo de menos. Pero ¿qué pasa? Esto también tiene un cooler. Esto también hace que se provoque movimientos, que haya vibraciones. Y entonces, sí o sí, necesitamos nosotros que esto esté bien asegurado para que no haya ruido. Bien, voy a proceder a ajustar todos los tornillos como corresponde. Ahí estamos ajustando el otro. Estamos ajustando el otro. Y el último. De esta manera, si ustedes se fijan, esto ha quedado ya fijo. Los 4 tornillos puestos como corresponden. Y esto no se mueve. Entonces no va a haber vibración alguna. Siguiente paso que nosotros deberíamos hacer antes de conectar todos estos cables de lo que es
la fuente de alimentación, que estos son cables que van a alimentar a todos los dispositivos que yo ponga acá. Algo de lo que nosotros vamos a necesitar ahora es instalar lo que es el microprocesador. Para eso, acá lo tengo al microprocesador. Microprocesador, ¿cómo viene? Microprocesador, parece chistoso. El cerebro de la computadora es ni más ni menos que esta diminuta cosa. Este microchip es el procesador. Si ustedes se fijan, para instalar correctamente esto, aquí en esta esquinita tenemos un triangulito que no lo tenemos en ninguna otra esquinita. Ese triangulito tiene que ir con el triangulito que yo tengo acá. Acá también tengo un triangulito que no lo tengo en ninguna otra esquina. Entonces, esto tiene que ir ahí. Pero no va a entrar así nomás. Yo tengo que levantar primero lo que es la patita. Colocarlo al micro. Va a entrar ahí. Y volver la patita. Ahí ha quedado instalado el microprocesador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El microprocesador es el dispositivo que más calor genera en una computadora, el que más temperatura levanta. Entonces yo necesito sí o sí un disipador, algo que lo disipe. En este caso, los microprocesadores estos requieren un disipador con un cooler. Acá está el cooler, que ya vimos que era el ventilador, y tenemos un disipador. En este caso ya viene con la grasa, que es disipador así de calor, y no le vamos a tener que agregar. En otros casos antes esta grasa no venía, había que agregarle la grasita, ¿sí? Pero bueno, en este caso el disipador ya no está viniendo con la grasita refrigerante, ¿sí? Y bueno, si ustedes se fijan, para colocar lo que es esto, lo que es el disipador, ¿sí? Nosotros tenemos acá dos patitas, ¿sí? En una patita tenemos que enganchar primero, ¿sí? Ahí enganchó. Vamos a colocar esto y luego tenemos la otra patita que va a enganchar en el otro lado, ¿sí? Ahí enganchó. Y esto de acá es simplemente un seguro, que yo al seguro lo tiro para acá y queda fijo. Esto ha quedado fijo, ¿sí? De esta manera se instala lo que es el microprocesador. Ya está instalado acá. Otra de las cosas que tenemos que instalar es la memoria RAM, ¿sí? Vamos a ir organizando todo esto para que no haya mucho lío, ¿sí? La memoria RAM es un dispositivo íntegramente electrónico que se utiliza para mejorar el rendimiento de la computadora. En este caso tenemos una memoria, como ya le había comentado yo, un módulo de 8 GB que lo vamos a instalar acá. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos varios slots. En este caso tenemos 4 slots donde se coloca memoria RAM. Vamos a colocar nosotros un módulo y nos va a quedar otros 3 módulos para posteriormente ponerle otro, actualizarla a la máquina, ponerle más memoria, lo que fuere, ¿sí? Si usted se fija, siempre un extremo de la memoria es más cortito, el otro es más largo. Entonces acá también sucede lo mismo. Entonces esa es la manera correcta de insertar. Primero tenemos esta trabita de acá, sacarla para un costado para poder insertar la memoria. En este caso vamos a insertar la memoria, ¿sí? Vamos a hacer presión y solito suena y vuelve la muequita. En este caso, así ha quedado instalada la memoria RAM. Por lo general, bueno, a ver, a mí por ahí no me gusta mucho ponerla la memoria RAM para acá cerca de lo que es el microprocesador. O sea, si es que tengo un módulo, bueno, si son 4 ya no hay caso. Pero en este caso de acá, o sea, si yo la pongo acá, si ustedes se fijan, esto genera mucho calor. Entonces, para que haya más refrigeración, es conveniente colocarla, o sea, a mi manera de ver es conveniente colocarla en este caso. De todas maneras, la arquitectura de los que hicieron la placa, o sea, está todo salvado para que esto sea así, que funcione normalmente. Pero bueno,
Para que haya mayor refrigeración yo la voy a colocar de esa manera, ¿sí? Bien, bueno, en esta última parte del video les voy a mostrar cómo instalar los últimos dispositivos internos que nos quedan por instalar, como por ejemplo lo que es el disco rígido, lo que es la placa de video, además de cómo conectar todos los cables de la fuente de alimentación, los cables del panel frontal, donde tenemos el USB, donde se conectan los auriculares, el micrófono, y además también los cablecitos que tenemos de los botones y los coolers que necesitan también alimentación, ya que tenemos acá un cooler, acá tenemos otro cooler y acá el microprocesador tiene otro. Vamos a empezar con lo que es el cooler. Fíjense que el cooler del microprocesador tiene acá unas muequitas que, bueno, esto entrarían acá en este conector de acá, y ahí justamente tengo donde engancharían, o sea, de otra manera no lo podría yo conectar. Entonces esto engancha ahí, ¿sí? De esa manera quedaría. Luego lo que son este ventilador, este cooler de acá y el cooler que yo tengo acá en el frente, se conectarían a lo que es la fuente. Yo necesitaría, por ejemplo, este cable de acá, ¿sí? Que a esto, ahí se puede conectar acá, esto de acá. Fíjense que esto también tienen acá unas muecas que me indican cómo yo debo conectar esto, ¿sí? De esta manera, yo puedo conectar acá, entraría, ¿sí? Ahí queda conectado uno, luego acá tengo otro para conectar el del otro, ¿sí? Porque cada uno necesita su propia alimentación. Fíjate también que acá yo tengo ¿sí? Donde entraría y de esta manera lo conectaría. A veces estos son un poquito duros, pero hay que jugar un poco con lo que es cómo tratar de insertarlo, y ya queda, ¿sí? De esta manera tenemos conectado todos los coolers. Vamos a proceder a conectar lo que es la placa de video. Yo lo que recomiendo, estas placas de video se conectan en estos de acá, estos que son los PCI Express se llama. Acá en este caso tenemos 3 PCI Express. Siempre se recomienda, bueno, y se debe hacerlo acá en el PC, en este caso en el de color azul, que es exclusivo para VGA, que es el número 1. ¿Y por qué? Porque tiene prioridad sobre los otros. Entonces, para hacer esto, si yo voy a conectar acá, yo necesito sacar una chapita. Esta chapita, si ustedes se fijan acá, yo tengo que picharla de acá. Lo voy haciendo. Ahí está. Y ve, se rompe la soldadura y ya me queda esto libre para poder insertar. Esto de acá, el PCI Express, tiene una trabita. La traba esta tiene que estar para abajo para que yo pueda insertar la placa. Cuando yo la inserte, automáticamente se va a subir. Ve que sonó y bueno, ahí queda. Acá va a ir lo que es un tornillito para que esto quede acá fijo. Ahí lo voy a poner. Ahí está. Entonces queda fijo, ¿sí? Antes de conectar los cables, voy a insertar lo que es el disco rígido. El disco rígido va en cualquiera de estos dos lados. Yo lo voy a poner abajo para que, si posteriormente yo acá en esto de acá ponga una lectograbadora de CD, DVD, Blu-ray, haya, digamos, refrigeración, no esté todo encimado, ¿sí? Entonces, bueno, yo esto de acá lo voy a colocar acá. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjese los tornillos. Yo lo que recomiendo, voy a sacar 3 ahora para tenerlos acá. Yo lo que siempre recomiendo es lo siguiente, es agarrar y ponerle todos los tornillos al disco rígido. Porque yo siempre recomiendo poner todos los tornillos, como les recomendaba para el cooler y para todas estas cosas. Porque el disco rígido es el principal dispositivo de almacenamiento masivo, es el que permanentemente está trabajando, y al ser un componente electromecánico realiza movimiento físico en su interior, porque tiene un montón de platos que giran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no le coloco todos los tornillos, puede llegar a vibrar y eso provoca ruido. Entonces,
Hay algunos técnicos que por ahí, por ahorrarse tiempo, le ponen un solo tornillo, pero no es lo recomendable. Es más, la mayoría pone los tornillos de este lado nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Del otro lado también corresponde ponerle los tornillos. Entonces, vamos a proceder a destapar esta tapa y a colocar un par de tornillos también del otro lado. Ahí está. Entonces, de este lado, también, si ustedes se fijan, acá tengo para poner tornillos. ¿Sí? Ahí va uno. Y bueno, vamos a poner un segundo acá, para que quede bien fijo. Esto nunca se lo hace porque por ahorrarse tiempo, no sacar la tapa. Esta tapa únicamente sirve justamente para eso, para poner esos tornillos. Vamos a colocar de nuevo la tapa, ya que no vamos a volver a necesitar, digamos, destapar ese lado. Vamos a atornillar ya directamente, así va quedando. Y bueno, voy a volver a poner la computadora, el gabinete como lo teníamos en un principio. Ahora, lo que nos queda por conectar, lo que es el panel frontal. Primero tenemos acá lo que es el audio. El audio, si ustedes se fijan acá, tiene uno tapadito. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se fija acá en lo que es el conector del audio, hay un pin que me está faltando, entonces me indica de qué manera yo tengo que conectar esto. Entonces esto yo lo coloco acá. Y no va a poder entrar de otra manera porque ese agujerito no me va a permitir. Lo mismo pasa con el USB. El USB, si se fijan acá en esta esquinita, también me está faltando, está tapado uno. Entonces, si yo me fijo acá, acá está faltando ese. El que está faltando está acá. Entonces esto me indica de qué manera lo voy a conectar. Lo conecto. Luego, yo tengo acá para conectar estos cablecitos, que estos siempre han sido muy tediosos. ¿Por qué? Porque la letrita que hay acá es muy chiquitita. Si bien en el video no se va a ver, ustedes a simple vista van a leer que acá, por ejemplo, acá dice reset, ¿sí? Entonces yo busco el reset, que es este, y lo conecto. Acá, por ejemplo, dice power, ¿sí? Entonces busco el power, también lo conecto. Y acá, por ejemplo, dice HDD LED, que es justamente HDD LED, que es el que hace la lucecita cuando el disco rígido está trabajando. En otros casos también voy a tener otro de estos que es para que si la máquina está encendida se prende la luz, si no, no, ¿sí? Y bueno, estos cablecitos acá me va a indicar también cuál es el positivo, cuál es el negativo para su correcto uso. Ahora, esto de acá, el más grande que tengo, el que provee de energía, el que alimenta la placa madre. Esto de acá, si ustedes se fijan, tiene una trabita. Esta trabita va, este conector tiene una mueca acá, que es donde entra la traba. De todas maneras, estos tienen determinada forma que si yo lo quiero poner al revés, no me va a entrar. Entonces va a entrar sí o sí de una forma y no hay otra. Ahí acabo de ponerlo como corresponde. Bien, luego lo que voy a tener que hacer es conectar lo que es otro cablecito, que en este caso hay computadoras que precisan de este cable, que es de 4 nada más. Hay otras que precisan que es de 6, y hay otra que necesita mayor consumo. Y esta, ¿por qué? Porque necesitan alimentar lo que es placa de video, el microprocesador requiere una energía extra, entonces se necesita una alimentación extra. En este caso, si uno se fija, necesito el de 8, ¿por qué? Porque esta es una máquina bastante potente que necesita, digamos, más alimentación, entonces voy a utilizar este. La mayoría de las máquinas, digamos, depende del caso, va a utilizar uno diferente. Entonces, esto también, al igual que el otro que vimos hace rato, tiene su trabita y entra de una sola manera, o sea, no hay cómo confundirse. Bueno, si ustedes se fijan, hay un montón de cables que me sobraron de lo que es la fuente de alimentación. ¿Qué hace la mayoría de los técnicos? La mayoría de los técnicos agarra estos cables, los ata y le pone una gomilla. Y
Yo no recomiendo hacer eso. ¿Por qué? Porque la gomilla, acá esto, con el tiempo, esto siempre genera calor. ¿Y qué pasa? La gomilla se va resecando porque es de goma. Hasta inclusive a veces llega el caso de derretirse, ya que vi máquinas así. Pero, digamos, es una solución temporal que hacen algunos, lo ponen, pero después la gomilla se rompe, se pudre, digamos, y esto vuelve a estar, o sea, temporalmente serviría, pero ¿qué pasa? Si yo también lo dejo así suelto, se me rompe la gomilla, esto puede chocar con lo que son cualquiera de estos coolers que yo tengo acá. Estas aspas, ¿ve? Esto podría chocar acá. Entonces si yo lo dejo suelto y movía el gabinete, e inclusive acá también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando choca, yo podría romper unas aspas de lo que es el cooler, o bien también podría darse el caso de que quede trabado y esto deje de funcionar. Entonces esto ya no refrigeraría como tendría que refrigerar o enfriar, y podría llegar a quemarse el componente que necesita eso. Entonces yo lo que recomiendo hacer con esto, o atarlo con algo que no sea una gomilla, o bien tratar de ponerlo, en este caso en esta fuente yo tengo acá un lugar especial, ¿sí? Donde yo puedo poner todos los cables que yo no utilicé. Entonces de esta manera estos cables me quedan totalmente separados de lo que es la placa, o sea, este lado. Entonces no me interfiere, no me molesta, no hace nada, ¿sí? Bien, lo que me quedaría por hacer es conectar lo que es el disco rígido todavía. El disco rígido necesito un cable de estos que están acá, que el que le va a proveer de alimentación, que es este cablecito de acá. Si ustedes se fijan, a ver, acá lo tengo, ¿sí? Es este de acá. Este cable tiene una muequita acá, es como una L, ¿sí? Esa mueca me va a indicar cómo va la posición, ya que acá tengo la misma, ¿sí? Entonces, esto conecta acá y ya le proveo de energía a lo que es digamos el disco rígido. Voy a ponerlo de este lado. ¿Para qué? O sea, porque siempre es bueno, es conveniente poner los cables de un determinado modo para que no se haga un lío de cables acá, haya mayor refrigeración como corresponde. Ahora, lo que me está faltando también acá es un cable que me conecte a la placa madre. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Porque ya está alimentado, pero me falta el cable que me transfiera datos. Entonces, para que el disco rígido se pueda comunicar con lo que es el microprocesador, con lo que es la memoria RAM, la placa de video y bueno, interactúe y transfiera datos, ¿sí? Entonces, acá, en lo que es la placa, siempre vienen unos cablecitos. En este caso, vamos a abrir. Acá tenemos los cablecitos, en este caso son cables SATA, ¿sí? Que en otros casos podemos tener cables IDE con otra tecnología, digamos. En este caso tenemos esta tecnología que es SATA, ¿sí? Que bueno, el cable acá están los conectores SATA de la placa madre. Yo siempre recomiendo ponerlo en los primeros SATA, ¿sí? Para tener un mejor orden, ¿sí? De todas maneras se lo puede poner en cualquier lugar de cualquier SATA. Yo lo voy a poner acá. Esto entra ahí, suena, y ustedes fíjense que acá también esto tiene también una L, como el cable que vimos anteriormente, y se conecta de la misma manera. Vamos a poner bien el cable como digamos corresponde para que no moleste, ¿sí? Como ya vimos acá, que es lindo tener un orden acá. Y bueno, acá iría, ven, el cable ¿ve? Y suena, ¿ve? Ahí está conectado. Entonces, de esta manera ya tenemos la máquina armadita, tenemos todo conectado como corresponde. Lo único que nos quedaría por hacer todavía es cerrar, digamos, el gabinete. El gabinete, fíjense que acá tenemos una tapa. Las tapas estas, por lo general, acá tienen unas trabitas, ¿sí? Esas trabitas, digamos, lo que hacen es, fíjense acá, esas trabas, ¿sí? Estas enganchan y hacen que esto quede fijo. Entonces esto entra de una manera especial, se lo coloca, ¿sí? Y bueno, acá tengo los tornillitos que irían acá, fíjense,
Ahí queda uno. Ahí queda otro, ¿sí? De esta manera, todos los componentes internos ya los hemos conectado. Lo único que nos quedaría por conectar son los componentes externos, que eso es muy fácil de hacerlo porque ya tenemos el panel acá. Por ejemplo, acá iría lo que es el teclado, el mouse. Acá también en los USB, hoy en día vienen con USB los teclados, los mouse. Acá tenemos más USBs, ¿sí? Y si ustedes se fijan, acá tenemos para conectar, por ejemplo, lo que es el parlante, lo que es un micrófono. Estos USB también servirían para conectar, no sé, por ejemplo, una cámara web o webcam, como ustedes quieran llamarle. Y acá tenemos la placa de video, que bueno, tenemos 3 conectores, los más comunes, el conector VGA común, y el que es el digital, que depende del monitor que yo tenga, voy a ver con cuál lo conecto, el HDMI, lo que fuera, ¿sí? Y bueno, por último, tengo acá lo que es la parte de la fuente de alimentación, que yo utilizaría un cable, por ejemplo que es un cable que se llama cable Power, que va acá. Y obviamente siempre hay que tener cuidado con esto. En este caso está en 115, hay que ponerlo en 230 en este caso. ¿Por qué? Porque en Argentina nosotros lo que utilizamos es 220 como energía. Entonces la tensión es así y bueno, tenemos que, si nos olvidamos de esto, podemos llegar a quemar este aparato. De esta manera nosotros, si ustedes se fijan acá, ya tenemos armadita lo que es, lo hemos hecho desde cero hasta lo último, ¿sí? Está armado el gabinete. Posteriormente yo podría poner una lectograbador CD-DVD, ya les dije, y se conecta tal como lo hicimos con el disco rígido. Y bueno, espero que este video le haya sido a ustedes de gran utilidad y será hasta el próximo video.